bienvenidos a este tercer día de congreso. Estamos en el taller de Filosofía Moral del Duelo. Vamos a tener a Francisco Serrano Franco y a Rocío Cázares Blanco con el impacto del duelo en la agencia y la identidad. Les digo que tienen ustedes el tiempo, ustedes se lo dividen solo en los últimos 15 o 20 minutos. Se va a hacer la ronda de preguntas para que todos los participantes que están aquí y los que están en Facebook puedan hacer sus preguntas, ya sea, bueno, los de aquí lo pueden hacer levantando la mano o escribiéndolo en el chat, y los de Facebook, el equipo de staff lo va a pasar a la mesa. Entonces puedes comenzar, Rosy. Muchas gracias, Katia. Gracias a todos los que están aquí acompañándonos. Voy a leer yo una ponencia de Francisco Serrano y mío, como decía Katia. Nos turnamos para leer cuando presentamos ponencias. Él lee en una ocasión y yo en otra. Entonces voy a leer hoy porque hoy me tocaba a mí. Es una ponencia sobre un texto que estamos apenas trabajando. Es un asunto, de hecho, no vamos a hablar de... El nombre final que dejamos es el impacto del duelo en la identidad práctica y nos queremos centrar allí, ¿no? Bueno, empiezo. Voy a leer, sé que es más aburrido, pero voy a leer. Bueno, lo que nos proponemos examinar es el duelo, no, ni voy a decir ahora, bueno, el duelo en la expresión paradigmática por la muerte de una persona, ¿no? Y por identidad práctica entendemos provisionalmente la identidad de una persona en tanto que agente. Comprometerse con una concepción particular de la identidad práctica supone pronunciarse acerca de cuáles aspectos de su historia caen en el ámbito de su responsabilidad y cuáles otros son cosas que le suceden pero que no inciden en su carácter como agente. No nos interesa pues la identidad personal respecto de temas como las condiciones de continuidad corporal o psicológica requeridas para la reidentificación de una persona, sino esta noción de agencia nada más. La identidad práctica como identidad del agente, ¿no? Y bueno, en la primera sección vamos a hacer un análisis breve de la noción de identidad práctica que justamente es algo en lo que estamos trabajando, creemos que todavía muy provisional. Después algunas consideraciones sobre el objeto intencional del duelo, también muy rápidamente. Y después las dos cosas que queremos explorar ahora es cómo el duelo puede impactar en la identidad práctica porque impacta en los proyectos fundamentales de la persona. Esa sería una cosa primera que queremos explorar. Y la otra es cómo el duelo puede impactar en la identidad práctica vía el autoconocimiento, o sea, cómo el duelo puede hacernos conocer o darnos una oportunidad de conocer ciertos aspectos de nosotros que son parte de lo que Williams llama el conjunto motivacional subjetivo y que pues son motivacionalmente relevantes. Eso es como lo que, pues en el camino que estamos, eso es lo que queremos explorar. Bueno, sobre identidad práctica. La persona que uno es en tanto que agente es aquello en lo que consiste su identidad práctica. O como dice Colapietro, la forma singular que uno adquiere al participar en las prácticas diversas que constituyen su vida. Cada persona desempeña prácticas en el marco de sus roles profesionales, de los compromisos ideológicos que asume, los proyectos sociales en que se involucra, las relaciones personales que mantiene, etcétera. Y además las desempeña de una forma peculiar según sea la configuración de lo que William llamó su conjunto motivacional subjetivo. Es decir, el conjunto de deseos que tienen poder de motivar sus acciones intencionales, entendiendo a los deseos de un modo suficientemente amplio como para abarcar disposiciones, cito, disposiciones de evaluación, patrones de reacción emotiva, lealtades personales y diversos proyectos, como podría llamársele en forma abstracta, que incluyen compromisos de la gente. Fin de la cita de Williams. Atendiendo a esa caracterización, podríamos describir la identidad práctica de, por ejemplo, Juana de Asbaje, haciendo referencia no únicamente a las posiciones que ocupó en cuanto monja, escritora, filósofa, amiga de la Marquesa de la Laguna, etcétera, sino también a los elementos de su conjunto motivacional que marcaron su forma particular de desempeñar las prácticas relativas a esas posiciones. Por ejemplo, su apasionamiento, rebeldía, ingenio, honestidad intelectual, lealtad, etcétera. La identidad práctica de una persona no se mantiene fija e inamovible a lo largo de toda su vida, aunque una persona, por ejemplo, nunca deje de ser la madre de o la científica que descubrió la.
Bien puede cambiar de profesión, dejar de ser amiga íntima de alguien, volverse atea, abrazar nuevas causas y abandonar a otras, adquirir y cultivar nuevos intereses, etc. Y esos cambios, en la medida en que ganan cierta estabilidad y profundidad a lo largo de un periodo relativamente largo de tiempo, cuentan como una transformación, pensamos nosotros, en su identidad práctica, ¿no? Típicamente, tampoco la identidad práctica es un todo coherente, unificado y transparente para el propio agente. Siempre es posible que haya incongruencias, reconocidas o no, entre diversos elementos que constituyen su identidad, como por ejemplo el del animalista que mantiene un gusto culposo por comer carne, o quien se considera feminista a pesar de tener arraigadas reacciones emocionales claramente misóginas, por ejemplo. De algunos de los roles, relaciones, proyectos que definen la identidad práctica, cabe decir que algunos de estos tienen un carácter eudemonista, en el sentido muy amplio de que desde el propio punto de vista de la persona son parte de lo que hace a su vida plena, feliz o valiosa, independientemente, bueno, de cómo considere cada persona o entienda estas nociones, ¿no? Alguien puede considerar, por ejemplo, que su relación romántica con determinada persona o dedicarse a la arquitectura constituyen parte de su felicidad o algo que le da valor a su vida, ¿no? Pero si admitimos, por ejemplo, que la forma singular del agente, que era ya Edipo en Colono, estaba inseparablemente unido al hecho de que él se concibiera como el hombre que mató a su padre y se casó con su madre, y que esto evidentemente no era algo que él considerara como contribuyendo a su eudaimonía o la plenitud o el valor de su vida, entonces Korsgaard no parece tener razón al sostener que la concepción que uno tiene de su identidad puede ser entendida como una descripción bajo la cual uno encuentra que su vida vale la pena de ser vivida, vale la pena de ser vivida. Es una caracterización que da Korsgaard de la identidad práctica. Probablemente Korsgaard replicaría que puesto que Edipo mató a Layo sin saber que era su padre y se casó con Yocasta sin saber que era su madre, y no cabe atribuirle culpa por desconocer estos hechos, entonces estrictamente hablando, él no fue aquí un agente que cometió parricidio ni incesto, sino un mero juguete en manos de la mala suerte. Así, nada de lo anterior puede constituir parte de su identidad práctica, sino tan solo la forma en que él enfrenta esos terribles infortunios. Esta es una de las bien reconocidas diferencias entre la perspectiva kantiana, como la de Korsgaard, y la perspectiva de Williams. A nosotros nos parece convincente la tesis de este último, según la cual la identidad y carácter como agentes no están constituidos solo por lo que hacemos de modo voluntario, sino también por algunas de las cosas que provocamos de modo no intencional y sin incurrir en culpa. Un caso ilustrativo al respecto son los efectos indeseables de nuestras acciones voluntarias y que son objeto de lo que Williams llamó lamentación de la gente. Hay en regret, suele traducirse así como lamentación de la gente. La emoción que probablemente experimenta el chofer que atropella a un peatón imprudente o el propio Edipo serían casos de esta lamentación de la gente. Como dice Williams, cito, la historia de una persona como agente es una red en la que cualquier cosa que sea producto de la voluntad está rodeada y sostenida y parcialmente formada por cosas que no lo son. Fin de la cita. Es relevante tener en cuenta además que la identidad práctica tiene una dimensión social, no en el sentido de que tenga que considerarse como indiferenciadamente diluida en la identidad de los grupos profesionales, confesionales, políticos, etcétera, a los que una persona se adscribe, sino en el sentido de que muchas de las prácticas constitutivas de los roles, proyectos y relaciones que configuran su identidad y que además frecuentemente tienen un carácter eudemonista, supone necesariamente el contacto interpersonal, la colaboración e incluso los lazos afectivos estrechos con otras personas. Las relaciones afectivas que más nos importan ilustran bien cómo nuestra identidad práctica depende en parte del trato que tenemos con otras personas. Como dice Higgins, cito, el amor de todo tipo involucra la reconstitución de la propia identidad, porque el amor socava los límites habituales que separan al yo de otra persona. Las preocupaciones de una persona a las que amas son de modo importante tus preocupaciones. Por supuesto, las preocupaciones de la gente a la que uno ama pueden entrar en conflicto con las propias preocupaciones y las de otros a quienes uno ama. Esto es parte de lo que hace que el amor sea complicado. Fin de la cita.
Bueno, sobre el objeto intencional del duelo, pues quizás voy a abreviar allí porque es algo de lo que hemos estado hablando en varias mesas y que es pues, un asunto discutible. Voy a decir muy pocas cosas. El objeto intencional del duelo, es decir, aquello hacia lo que éste se dirige, no es la muerte de una persona, porque el duelo no es imparcial, sino que se sufre únicamente por quienes nos importan de un modo especial. Pero la muerte de mi padre, de mi amigo, etcétera, tampoco es su objeto, porque el duelo no se vive desde una perspectiva por completo altruista, sino que atiende a la propia pérdida, al mal que para uno supone la muerte de una persona que nos importa. Tiene razón Nussbaum entonces cuando sostiene que el objeto intencional del duelo es la muerte de alguien importante para nuestra felicidad. Cholby dice que si esto fuera correcto, tendría sentido pensar que para superar el duelo basta con encontrar a alguien que sustituya a la persona fallecida en su rol relativo a nuestra felicidad. Además, dice que si la tesis de Nussbaum, que la tesis de Nussbaum no puede hacer frente a la objeción de que podemos estar en duelo por alguien que no llegó a contribuir a nuestra felicidad, contribuyó poco a ello o incluso lo obstaculizó. Bueno, aquí hay una cosa entre, yo creo que es una mala lectura, nosotros creemos que es una mala lectura de Nussbaum. No voy a entrar en esos detalles, pero Nussbaum les dice muy explícitamente el que el doliente considere solo instrumentalmente valioso a la persona muerta y por supuesto ella tampoco diría que quien está en duelo necesariamente está en duelo por alguien que contribuyó a su felicidad, solo que es alguien que la persona pensaba que era importante para su felicidad. Pero bueno, esos son como detalles. Cholby dice, y yo creo que dice bien, aunque nos parece que es la misma tesis de Nussbaum, dicha de otra manera quizás más iluminadora, pero él dice, y estamos de acuerdo, él caracteriza el duelo como, dice que el objeto intencional del duelo es la relación o la transformación por la muerte de una persona en quien hemos depositado nuestras esperanzas de felicidad. Dije ahí algo mal, ¿verdad? Es la relación transformada por la muerte de una persona en quien hemos depositado nuestra felicidad. De hecho, pues hay ahí como dos cosas que uno podría decir, o que es el fin de la relación, para los que no creemos que haya una existencia después, ningún tipo de existencia después de la muerte, o que es otra tesis que él defiende, la transformación de la relación, ¿no? Si pensamos que hay una cierta pervivencia, él piensa que el duelo pone en crisis a la propia identidad y que reconstituir la identidad, digamos, es uno de los propósitos del duelo. Entonces, el objeto intencional del duelo no necesariamente tendría que entenderse como la pérdida de la relación, sino la transformación de la relación, ¿no? Pero bueno, eso, creemos que esa caracterización tiene virtudes, por esto que hemos dicho, no enfatiza nada más al doliente o ni nada más, no enfatiza solo el mal que la muerte supone para el doliente, ni solo para la persona que ha fallecido, sino enfatiza la relación entre ellos, ¿no? Es la relación lo que sería el objeto intencional. A ver, me voy a saltar ahí algunas de esas discusiones con Nussbaum. Bueno, no parece haber buenas razones pues para aceptar la interpretación que Cholby hace de Nussbaum. Sin embargo, su propuesta tiene la virtud de que al caracterizar al objeto intencional del duelo como la relación transformada por la muerte de, y ya no como la muerte de, pone más claramente de relieve ese aspecto del duelo que atiende no únicamente a la persona fallecida y únicamente a quien le sobrevive, sino al vínculo entre ellas. Otra virtud de su propuesta en comparación con otras alternativas es que su caracterización del objeto intencional del duelo parece más en consonancia con la complejidad de esta experiencia emocional, en el sentido de que el duelo no es un estado mental episódico, sino un proceso que se despliega a lo largo del tiempo y que abarca una diversidad de emociones, pensamientos y disposiciones expresivas. Tristeza, ira, recuerdos reiterados, deseos de ver o tocar objetos asociados a la persona, alegría por haber sido parte de su vida, etcétera.
Un proceso de duelo abarca pues múltiples experiencias, tan múltiples como las que constituyen a la relación interpersonal que la muerte transforma. Las conversaciones, los proyectos, los entusiasmos, los conflictos, etcétera, son constitutivos de la relación que existe entre dos personas, y la complejidad del duelo está en consonancia con la complejidad del vínculo que nos une a una persona y que se ve transformado con su muerte. Sobre el asunto de si sigue habiendo o no una relación con el fallecido, nos lo saltamos, ¿no? Yo creo que ya está muy hablado por acá, nos saltamos todo ese asunto. Finalmente creemos que si sigue o no habiendo una relación con el fallecido, respecto de la identidad práctica es irrelevante, es irrelevante. Uno podría decir que no hay una continuidad del vínculo, o que sí la hay, pero al menos para lo que queremos explorar ahora, nos parece que no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces voy a pasar ya directamente al primer aspecto que queremos considerar acerca de cómo el duelo puede transformar la identidad práctica. Como los que tenían por ahí el texto, estoy empezando la sección 3, cómo impacta el duelo en la identidad práctica. Bueno, en las dos secciones previas sostuvimos que las relaciones interpersonales que una gente considera importantes para su felicidad o plenitud es uno de los elementos constitutivos de su identidad práctica. También sostuvimos que el objeto intencional del duelo es la pérdida o bien la transformación que sufre una relación de carácter eudemonista a partir de la muerte de la persona por quien se sufre el duelo. Añadimos ahora que las relaciones interpersonales de carácter eudemonista que una gente mantiene están frecuentemente entrelazadas con algunas de las actividades y compromisos más fundamentales de su vida. De modo que, por ejemplo, quienes colaboran en un proyecto contra el maltrato animal pueden además ser amigos íntimos. Y quien ama a una persona para la que es fundamental su participación en la defensa de un humedal de su región, hace de esa preocupación en alguna medida una preocupación propia. A esta interdependencia entre nuestras relaciones afectivas más estrechas e intereses más fundamentales apunta Cholby cuando dice que, cito, salvo en los casos más raros de alienación, nuestras preocupaciones y compromisos dependen de la existencia. A partir de esto podemos justificar, creemos, que la tesis de que el duelo algunas veces transforma la identidad práctica del doliente, porque el cambio en su relación con una persona en quien tenía depositadas expectativas eudemonistas frecuentemente transforma también otras de sus relaciones interpersonales más significativas y algunos de los proyectos y compromisos más fundamentales de su vida. Algunas veces, no necesariamente. Y bueno, vamos a intentar identificar con más precisión pues algunos de estos cambios. El primer cambio sería el cambio en la estructura de la vida suscitado por un proceso de duelo. El cambio en la estructura de la vida de una persona. ¿Estoy leyendo muy rápido? De acuerdo con lo dicho en la primera sección, dos ideas contribuyen, significativamente a la comprensión de la identidad práctica. Uno, esta reside en la forma singular que uno adquiere como agente al participar en las prácticas diversas que constituyen su vida. Dos, factores que escapan al control de la gente también intervienen algunas veces en la constitución de esa forma singular que uno adquiere, de su carácter como agente. La muerte de una persona importante para nuestra felicidad o el valor de nuestra vida está en último término en este grupo de eventos que no controlamos y que pueden influir en la constitución de nuestra identidad práctica. Las consecuencias para esta pueden ir desde una modificación radical en cómo participa uno en diversas prácticas sociales hasta afectaciones mínimas o no apreciables directamente, incluso desde el punto de vista del doliente. Por ejemplo, la pérdida de una pareja con quien uno desarrollaba un proyecto de conservación de los humedales y además jugaba en equipo partidas semanales de dominó, podría afectar profundamente al doliente y representar incluso el cese de esas prácticas y hasta su desaparición de dichos ámbitos sociales, con la consecuente transformación en sus relaciones personales con otros con los quienes compartía esas mismas actividades. Transformaciones también en el uso del tiempo, energía y recursos que invertía en ellas.
Con el tiempo, el doliente podría darle un nuevo rumbo a su vida, cultivar otros intereses, otras relaciones interpersonales, o aún continuar la relación con la persona fallecida, hablando con ella, considerándola en sus planes y proyectos, haciéndola partícipe, al menos narrativamente, de su vida cotidiana. O podría desarrollar proyectos que le involucran en actividades que se vuelven fundamentales en su nueva vida de este tipo. En otros casos, digamos cuando perdemos a un ser muy querido, pero que no formaba parte del tejido habitual de nuestra vida, el impacto de su pérdida podría no transformar significativamente nuestra identidad práctica, aunque podría afectar temporalmente dicho tejido. Podría tratarse de un amigo íntimo, pero con quien no compartíamos actividades cotidianas, o de nuestra madre, quien vivía en otra ciudad y cuyas actividades no se estructuraban en la cotidianidad de uno. En esos casos, el proceso de duelo podría desplegarse con su habitual complejidad emocional y uno podría incluso lamentar profundamente lo que hizo o dejó de hacer en el trato con esa persona amada. Con todo, nuestra identidad práctica podría no modificarse significativamente, en tanto que ni nuestras actividades habituales, nuestros proyectos fundamentales, nuestras relaciones con terceras personas, etcétera, se modifican de manera sustantiva. Los cambios profundos en la identidad práctica parecen obedecer a la cercanía del deudo con la persona fallecida y al modo en que su vida se entrelazaban. Así lo deja ver Nussbaum cuando compara su duelo por la muerte de su madre con el de su hermana, quien tenía una relación cotidiana muy cercana con ella. Dice Nussbaum, cito, la estructura continua de la vida diaria con mi hija, con mi trabajo, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo y las personas a las que quiero, la estructura relativamente inalterada de mis expectativas acerca de lo que ocurriría en esa vida cotidiana al día siguiente y al posterior a este, hacía que la aflicción resultase menos caótica para mí que para mi hermana, la cual había vivido cerca de mi madre y la había visto casi a diario. Aunque considero que la queríamos por igual, había una simetría en el modo en que la vida trataba ese amor, lo cual originaba una simetría en la duración de la emoción. Nussbaum, así fin de cita. Nussbaum considera que la diferencia sustancial en el impacto que la muerte de su madre tuvo en ella y su hermana no depende de cuánto la amaba una y la otra. La diferencia en el duelo de ambas dependía más bien crucialmente de las diferencias en la estructura cotidiana de sus vidas. Al estar la vida de ella misma estructurada con la de su hija, trabajo, amigos, colegas, etcétera, la muerte de su madre no trajo un cambio profundo en su identidad práctica. Incluso a horas antes del sepelio de su madre, dio una disertación que ya tenía planeada, ¿no? Dice, acabé mi disertación y la leí poco después de viajar con mi hija al funeral. Las expectativas derivadas de esa forma en que su vida estaba estructurada le garantizaban un rumbo y una continuidad que contribuyeron a minorar la aflicción. Para la hermana, la expectativa respecto de lo que vendría después de la muerte de su madre presuponía una ruptura radical con las actividades que antes realizaba con ella. Ya no podía esperar verla al día siguiente, compartir con ella como solía hacerlo. En consecuencia, requería rehacer la estructura continua de su vida diaria. Esto presupone replantear ciertas expectativas y la realización de deseos y anhelos que involucraban a la persona fallecida, al tiempo que lidiar con el proceso de duelo. Estas inevitables modificaciones sobre cómo se realizan o dejan de realizar ciertas actividades o cómo visitar habitualmente a la madre de uno representan cambios más profundos respecto de los que vivió Nussbaum, pero no necesariamente tan profundos como podría haber sido si quien hubiera muerto fuera una pareja con quien compartía proyectos fundamentales para su vida. La hermana de Nussbaum ciertamente adquiere nuevos deseos y expectativas, pero no necesariamente adopta convicciones distintas o nuevos proyectos de vida o una visión decididamente distinta de la vida y de su lugar en ella. Independientemente de si la muerte de una persona significativa en nuestras vidas acarrea o no cambios profundos en la estructura de esta, es posible que otros factores den lugar a cambios en algunos de los elementos de nuestro conjunto motivacional subjetivo. Por ejemplo, a través de la oportunidad que el duelo es parte de lo que hace valiosa esta dolorosa experiencia. La realización de esta posibilidad podría resultar imperceptible para quienes se relacionan con el doliente o lo conocen, pero aún así el reacomodo de su conjunto motivacional podría ser muy significativo. Aunque la muerte de su madre no haya modificado mayormente la estructura de la vida de Nussbaum, de Martha Nussbaum,
Quizás su reflexión acerca de las razones por las que los duelos de su hermana y de ella las afectan de modo tan distinto, la conducen, por ejemplo, a valorar de una nueva manera la relación con su hermana o con los vecinos de su madre, o a encontrar nuevos significados para algunos episodios de la historia compartida con esta, que le permitan explicarse por qué experimenta determinadas emociones en el duelo. Podría ser que algunos de se fortalezcan o debiliten, o que algunas de sus convicciones cobren mayor amplitud o descubra que tiene tendencias emocionales que le parecen irracionales, por ejemplo. El proceso de duelo podría propiciar este tipo de cambios. Sin embargo, por importantes que puedan parecer, no necesariamente todos los dolientes pueden aprovechar su duelo de esta manera. La razón es que precisamente el conjunto motivacional de cada uno está estructurado de manera distinta y da lugar a distintas realizaciones. En relación con esto, Cholby observa que alcanzar el autoconocimiento a través del proceso, cito, alcanzar el autoconocimiento a través del proceso de duelo puede verse favorecido por virtudes morales o epistémicas, por ejemplo, la curiosidad, la constancia intelectual, el valor, que no están distribuidas por igual. Los episodios de duelo también varían en qué tan dóciles o susceptibles son para el autoconocimiento. Fin de cita. Ante circunstancias similares, la actividad emocional continua del duelo podría desplegarse de manera distinta para distintos agentes. Las diferencias provendrían, al menos en parte, de la personalidad y de esas virtudes epistémicas y morales que menciona Cholby, por ejemplo, pero que operan y se relacionan de modo distinto en cada agente de acuerdo con la explicación internista de Williams sobre la motivación. Esta consideración mitiga el desconcierto ante las acciones de Meursault, personaje de Camus. A primera vista, su falta de respuesta a la muerte de su madre nos resulta desconcertante, tan poco familiar como si fueran las costumbres de un extranjero que viene de muy lejos, porque entendemos su circunstancia, al menos lo relativo a la muerte de su madre, pero no entendemos su personalidad o sus motivos. Cholby sugiere que Meursault podría simplemente no estar en duelo. Sin embargo, por la razón de que las virtudes morales o epistémicas no están distribuidas por igual, pronto reconoce que podría haber episodios genuinos de duelo, incluso sin autoconocimiento ni autocomprensión de la experiencia emocional por la que se atraviesa, lo que parece el caso de Meursault. Roger López, apoyando en una explicación psicoanalista, sostiene que la respuesta de Meursault podría deberse a un mecanismo de protección ante una fuente abrumadora de estrés y que el duelo no manifestado podría eventualmente expresarse plenamente de un modo o de otro. Estas observaciones sobre el amplio rango de manifestaciones del duelo son consistentes con la forma en que hemos caracterizado la identidad práctica en la primera sección, a partir de las ideas de Pietro y Williams. En lo que sigue veremos cómo una de las formas de que el duelo puede afectar es vía el autoconocimiento, es a través de el reconocimiento que podemos tener durante el duelo de esta emoción de lamentación de la gente, ¿no? Entonces, esta última parte, ya es la última parte, es eso, ¿no? Es una afectación que el duelo puede tener vía el autoconocimiento cuando uno experimenta una emoción que puede ser confusa, que puede parecernos que es culpa, pero tenemos dudas de si es culpa o no es culpa, y creemos nosotros que poder identificar esa emoción y creencias asociadas con ella es parte importante del conjunto motivacional subjetivo, que transforma ideas importantes sobre nuestro propio conjunto motivacional, ideas y maneras de experimentar formas emocionales, pues. Bueno, entre las diversas emociones que suele experimentar quien está en duelo, hay algunas de carácter autocrítico y retrospectivo, es decir, que son indisociables de la evaluación que el doliente hace de la forma en que se comportó con la persona fallecida. Culpa, remordimiento, arrepentimiento, vergüenza, etcétera, son emociones que todos llegamos a sentir en algún momento de la historia que compartimos con alguien que nos importa, pero si éste fallece, el duelo puede intensificarlas o desencadenarlas en relación con algunas de nuestras actitudes o acciones pasadas. Evidentemente, ninguna relación es inmune a las diferencias, dificultades y conflictos, y lo que una y otra parte hacen ante esto configura el carácter mismo de la relación y sus posibilidades de continuidad. Hay relaciones que terminan, se frían o se complican de modo duradero a partir de un conflicto, mientras que otras pueden llegar a fortalecerse a partir de la forma en que las personas lo enfrentan.
En todo caso, y como suele decirse, mientras haya vida, siempre tendremos la posibilidad de reconsiderar lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro trato con alguien significativo para nosotros, y particularmente respecto de aquello que le daña o le causa sufrimiento. La conciencia de la clausura definitiva que explica la agudeza que en el duelo puede llegar a cobrar el remordimiento, etc. Ahora bien, mientras que tener algunas de estas emociones autocríticas por algo que juzgamos reprobable en nuestro comportamiento pasado con la persona fallecida es seguramente una experiencia dolorosa, no es pese a todo desconcertante. Nuestra emoción y nuestro juicio están alineados uno con el otro, por así decirlo. En contraste puede suceder que al evaluar otras de nuestras actitudes o acciones, sintamos algo que tiene toda la apariencia de ser culpa, arrepentimiento o algo muy similar que tal vez no llegamos a distinguir con claridad, pero que nos desconcierta porque no se corresponde con nuestra creencia de que no actuamos reprobablemente y porque incluso nuestro fuero interno queríamos estar convencidos de que si pudiéramos regresar en el tiempo, decidiríamos otra vez hacer lo mismo que hicimos. ¿Por qué sentimos esto que sentimos? ¿Acaso nuestra emoción es efecto de un condicionamiento cultural que nos inclina a la autoculpabilización irracional? ¿Nos estamos autoengañando para evitar reconocer que actuamos mal? ¿Será que realmente la otra persona nunca nos importó tanto como creíamos y por ello tampoco estuvimos dispuestos a hacer mayores sacrificios para evitarle sufrimientos? Hacernos preguntas como esta es ya una manera de intentar comprender algunas de nuestras motivaciones más fundamentales, de intentar alcanzar un mejor conocimiento de los estados mentales que nos hacen ser el agente que somos y que en muchos casos tienen además una dimensión claramente moral, en el sentido de que suponen evaluaciones acerca de la probidad de nuestra conducta, nuestra responsabilidad por el sufrimiento que le causamos a otra persona, la sinceridad de nuestro amor por alguien, etc. Reconociendo el potencial que tiene la experiencia del duelo para el autoesclarecimiento de la propia identidad, dice, el autoconocimiento sustancial o no trivial, dado entre otras cosas la variedad de respuestas emocionales que se encuentran en los episodios del duelo. El duelo pone a disposición un rango sorprendentemente amplio de evidencia acerca de quiénes somos y qué es lo que nos importa. Cuando en el transcurso del duelo me enojo, se me ofrecen evidencias acerca de lo que valoro y lo que percibo como una amenaza a ese valor. Cuando en el transcurso del duelo me deprimo, se me ofrecen de nuevo evidencias acerca de lo que valoro y de qué tipo de pérdidas de lo que valoro son más graves, y así sucesivamente. Fin de cita. ¿Qué podrían estar similar a las de la culpa y el remordimiento, pero que no están acompañadas por una valoración reprobatoria de nuestro comportamiento pasado? Si el origen de esta aparente disonancia no es el autoengaño al evaluar nuestra conducta o la autoculpabilización irracional, entonces probablemente habría que considerar la posibilidad de que estemos experimentando lo que Williams llamó lamentación de la gente y que caracterizó así, cito, existe una especie particularmente importante de lamentación a la que llamaré lamentación de la gente, la cual puede sentir una persona solo con respecto a sus propias acciones pasadas o cuando mucho a las acciones de las que se considera partícipe. En este caso, la supuesta posible diferencia respecto a la lamentación que se siente como espectador es que uno podría haber actuado diferente y el centro de la lamentación se encuentra en tal posibilidad, habiéndose formado la idea en parte por concepciones en primera persona de cómo uno podría haber actuado de otra manera. Fin de cita. Lamentar un estado indeseable de cosas desde la perspectiva de un mero espectador excluye desde luego la culpa y el remordimiento. Así es como alguien lamenta, por ejemplo, que su hermano haya sido víctima de un asalto. Lamentarse como agente, por otro lado, es compatible con sentir culpa y remordimiento justificados, como el caso de quien lamenta haber sido desleal con un amigo. Pero también es compatible con la ausencia de esas emociones que presuponen el juicio de que hemos actuado de modo reprobable. No juzgar como reprobables nuestras acciones es compatible, pues, con asumir la perspectiva en primera persona propia de un agente, incluyendo la asunción de responsabilidad por los estados indeseables de cosas que provocamos al hacer lo que hicimos. La lamentación de la gente es lo que parece experimentar Edipo después de su trágico descubrimiento y también el chofer de este ejemplo que propone Williams. Cito, un chofer de camión que sin tener la culpa atropella a un niño sentirá algo muy distinto que cualquier espectador
incluso uno que vaya junto a él en el camión, excepto quizás hasta el punto en que el espectador se le ocurra que pudo haberlo evitado, una idea que le corresponde a un agente. Sin duda y correctamente, las personas que reconforten al chofer tratarán de eliminar ese sentimiento, de hacerlo pasar de ese estado a uno en el que se siente en el lugar de un espectador. Pero es importante notar que se considera que esto debería hacer falta y de hecho se tendrán ciertas dudas respecto a un chofer que adopte tal posición demasiado rápida o fácilmente. Lo sentimos por el chofer, pero este sentimiento coexiste y de hecho presupone que hay algo especial respecto a su relación con el suceso, algo que no puede eliminarse meramente mediante la consideración de que no fue culpa suya. Fin de cita. ¿Cómo puede ser que asumamos la perspectiva de agentes cuando nos lamentamos por lo que causamos sin culpa alguna de nuestra parte? ¿No es esto tan absurdo como culparse por los daños que causó un fenómeno natural u otro agente distinto de nosotros? Si Edipo se comportara de modo racional, no tendría que pasar página rápidamente y sin mayores inquietudes, diciéndose a sí mismo que afortunadamente él no fue agente de esos hechos horrendos que la pura mala fortuna o la voluntad divina han producido. De quien haríamos bien en recelar, como advierte Williams, es de la persona que en situaciones como las anteriores asume sin problemas la perspectiva de un mero espectador, encarnando así una concepción de la racionalidad que él califica de kantiana y que dice, sugiere la gran falsedad de que, cito, si nos condujéramos con suficiente sensatez, podríamos alejarnos totalmente de los aspectos no intencionales de nuestras acciones, dejando el costo, por así decirlo, al fondo del seguro, y aún así retendríamos nuestra identidad y carácter como agentes. Fin de cita. El lamento de un agente no culpable puede presentarse en situaciones muy variadas, como dejan ver los análisis del propio Williams, de Amelie Rorty, de Bagnoli y otros. No es lo mismo, por ejemplo, lamentar el dolor que le causamos a nuestro padre cuando accidentalmente y sin descuido de nuestra parte rompimos el reloj que había pertenecido a su familia por años, que lamentar haberlo hecho sufrir al distanciarnos después de infructuosos intentos por lograr que nuestra relación no fuera conflictiva y tormentosa. Aunque en ambos casos nuestra conducta no haya sido censurable, en el primero no tuvimos la intención de romper aquel reloj y si pudiéramos volver en el tiempo sabiendo lo que ahora sabemos, seguramente desearíamos hacer algo distinto para evitarlo. En el segundo caso, en cambio, nos distanciamos de nuestro padre teniendo la intención de hacer eso precisamente y no otra cosa. Desde luego, provocarle sufrimiento a nuestro padre no era esa sería una de las consecuencias. Y si no lo preveíamos, pudimos constatarlo con el paso del tiempo. Incluso más, es muy probable que después de muchos años sigamos convencidos de que ceteris paribus volveríamos a decidir distanciarnos de nuestro padre. Aunque ciertamente es una convicción que podría tambalearse durante el duelo por el profundo malestar que éste nos provoca y que podría ser tierra fértil para que crezca la duda acerca de la profundidad de nuestro amor, de nuestra sensibilidad hacia las necesidades de aquellos que más nos importan, etcétera, etcétera, sumado a la imposibilidad ya absoluta de hacer algo para compensar a nuestro padre por el sufrimiento que le causamos. Pero, ¿qué si lo que evidencia nuestra lamentación de agentes no es nada de lo que sugieren aquellas dudas, sino la convicción práctica de que somos quienes somos, no solo por lo que hacemos intencional y voluntariamente, sino también por algunas cosas que provocamos sin intención y sin incurrir en una acción censurable? Muchas veces esto último marca el carácter de nuestros afectos, nuestros proyectos más fundamentales, o sea, los casos en que provocamos cosas sin culpa, ¿no? Como agentes. Muchas veces esto último marca el carácter de nuestros afectos, nuestros proyectos más fundamentales, la forma en que nos relacionamos con los que compartimos prácticas sociales diversas, en fin, marca el carácter de nuestra identidad. Por ello, cabe decir con Ras que, cito, la lamentación de la gente se relaciona con el sentido de quien uno es. La forma, sin decir, un imprudente peatón o el hijo que se distanció de su padre, podría pues evidenciar que en la práctica ninguno de ellos suscribe la concepción kantiana de la agencia, asociada con el control de la voluntad y de las acciones, sino que asumen, aunque quizás sin tener clara conciencia de ello, que lo provocan al actuar los hace ser el agente que son, incluso cuando sus acciones no son censurables.
La confusión y el desconcierto que como agentes podemos experimentar en situaciones similares a las anteriores, quizás tiene su origen precisamente en el choque entre una convicción práctica como la mencionada y las creencias heredadas que nos inclinan a juzgar que si un determinado estado indeseable de cosas que provocamos al actuar es parte de lo que nos hace ser el agente que somos, entonces debe ser porque lo provocamos intencional y culpablemente. Dice Cholby que, cito, los estados afectivos particulares que forman parte de un episodio de duelo nos golpean sin que podamos evitarlo. Sin embargo, podemos influir en nuestras actitudes de segundo orden hacia la justificabilidad de esos estados. Fin de cita. Si en el duelo nos sentimos desconcertados por algunas de nuestras emociones, si eso nos motiva a buscar clarificar lo que sentimos y por qué lo sentimos, si en esta búsqueda logramos entender mejor nuestras emociones e identificar algunas inconsistencias entre lo que suscribimos en la teoría y en la práctica acerca de quiénes somos como agentes y a qué le concedemos relevancia moral, entonces cabe decir que el duelo tiene el potencial de transformar algunos elementos de nuestro conjunto motivacional subjetivo y así transformar en alguna medida nuestra identidad práctica. Cito mucho a Scholz, nada de esta emoción pues en particular. Y bueno, yo creo que las conclusiones también las dejamos, ¿no? Son como, ¿lo leemos? ¿Lo leo? Bueno, es muy breve. Conclusiones. El duelo afecta en primer lugar la textura misma de la vida cotidiana del doliente y además puede traerle cambios profundos, permanentes o temporales. Los factores decisivos al respecto se refieren a la cercanía con la persona fallecida y al modo en que su vida se trenzaba con la del doliente. Estas observaciones, si bien fáciles de apreciar, resultan significativas para nuestra comprensión general de la identidad práctica. Reconocemos dos concepciones generales que enmarcan la comprensión de la identidad práctica. La primera, inspiración kantiana, pone énfasis en aquellos aspectos de la agencia que están en control de uno mismo, como muchos de sus pensamientos, sobre todo como muchos de sus pensamientos, sobre todo los que tienen sentido moral y las acciones asociadas con ellos. La importancia del control es tal para esta concepción que a partir de este factor se explica la responsabilidad por ciertas acciones y aún por ciertas emociones, por tener o no ciertas emociones, que creo que es algo también de lo que motiva a algunos desde una perspectiva kantiana a pensar en que el duelo es, que hay algo obligatorio en experimentar duelo, ¿no? No deberíamos, por ejemplo, experimentar culpa, piensa esta perspectiva, o lamentación como agentes por aquello que no estaba en nuestro control hacer o evitar. Este último juicio expresa una fuerte condición normativa sobre la vida mental de un agente y su identidad práctica. La segunda concepción general reconoce la importancia de aquellos factores que no están sujetos o no del todo al control de los agentes, pero que aún así son relevantes en la configuración de su identidad práctica. En el tratamiento del duelo destacan dos de estos factores: la muerte de una persona que consideramos importante para nuestra felicidad, plenitud o el valor de nuestra vida, así como la peculiar estructura de la mente de un doliente, que determina en buena medida el despliegue del proceso del duelo y el impacto que éste podría tener en sus proyectos fundamentales, relaciones interpersonales, la narrativa de su relación con la persona fallecida, el autoconocimiento que puede lograr, etcétera, que son precisamente algunas de las cosas que nos interesa seguir examinando. Y bueno, es todo, gracias a todos. Y sí, Tania nos modera, Katia nos modela, perdón. Sí, no hay problema. Pues bien, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, debate, que como vimos desde el día de ayer, pues sale mucho, ¿no? Y sale una conversación muy interesante. En este caso tenemos en el chat 2 preguntas que manda Mayahuel y bueno, nos dice: soy totalmente neófita en estos temas que nos tocan a todos. 2 preguntas. ¿El duelo puede ser colectivo lamentando la muerte de una líder querido o querida? Y también piensan en este caso, piensan también en el duelo por la pérdida de un animal no humano. A veces es incluso más dolorosa que la pérdida de un ser de un ser humano con quien no convivíamos a diario. Y no es una conducta psicótica como alguien insinuaba ayer, me parece. Entonces, puedes responder. Sí, va a contestar Francisco. Sí, te voy a responder yo. Sí, sí. Bien, Maribel, gracias por las preguntas. Ayer con la ponencia de Roger hablamos del duelo colectivo y yo creo que él muestra de manera muy, muy fuerte, muy personal,
persuasiva, que el duelo colectivo tiene importancia social, ¿no? Nos interesa justamente tener algunos rituales, algunas fórmulas, algunas maneras de acomodar de manera colectiva la pérdida de alguien valioso, justamente para mantener en buen grado la cohesión social. En nuestra ponencia no nos ocupamos de eso realmente, ¿no? Pero pensamos que lo que decimos es en algún grado compatible con lo que Roger sostiene. O por lo menos no es contrario. Y sobre lo que dices de la pérdida de una mascota, pues sí, yo creo que una concepción, digamos, más informada de un animal de compañía, de un animal no humano que es cercano a nosotros, lo pone bajo la luz de que es una persona. Y como tal, tenemos una relación importante con esa persona. De manera que lo que decimos en este argumento, pues yo creo que aplica muy bien. El duelo es una oportunidad para rehacer nuestra relación con la persona fallecida y siguiendo a Cholby, aunque no nada más, pues es una oportunidad de autoconocimiento importante, ¿no? Entonces, creo que consideraciones muy similares pueden hacerse al duelo por la pérdida de una persona humana como por la pérdida de una persona no humana. Gracias. Perdón, yo ahí no estoy tan de acuerdo con mi coautor. Yo estaba que no, nosotros queremos ocuparnos acá, quizás debí leer más calma al principio, pero sí, lo que leemos se aplica, digamos, al duelo por la muerte de una persona, incluso podría ser el duelo anticipado, pero por la muerte de una persona. Y sobre lo colectivo, sí estoy de acuerdo con lo que dice Francisco. Los otros yo creo que sí son duelos, o sea, bueno, todo el mundo reconoce que hay otros tipos de duelos por pérdidas como una mascota, como el trabajo, cuando te jubilas, por un expatriado, etcétera. O sea, sí son parte del fenómeno del duelo. Yo no lo que hemos dicho vale para el otro, no sé, creo que podría no valer para varias cosas, pero que es duelo, sí es duelo. Pero bueno, estas son diferencias acá. Entonces tenemos otras dos manos levantadas y empezamos con Efraín. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante el desarrollo. Sobre todo destaco, ¿no? La estructura que resaltan sobre las intenciones de la gente, ¿no? Y cómo esto afecta a su agencia práctica, ¿no? Y cómo en el duelo podemos como ver esos elementos, ¿no? De su estructura práctica de los agentes, ¿no? De cómo las emociones que manifiestan, como ayer discutíamos, pueden describir, ¿no? Más o menos estructura que tiene la gente, ¿no? A partir de su conjunto motivacional, de su conjunto motival subjetivo, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creo me gustó mucho, entonces la destaco. Pero mi pregunta va más dirigida hacia el elemento de la felicidad, ¿no? O sea, parece ser que sí, depositar las esperanzas de felicidad en la persona que ha muerto, ¿no? Y esto que dispara el proceso de duelo parece ser que es un elemento muy importante, ¿no? O sea, digamos que una persona a la que tenemos una representación de felicidad o alguien que nos representaba eso, ¿no? Digamos, como el desarrollo de la felicidad, pues es aquello que dispara el duelo, ¿no? Parece ser que es muy importante. Pero yo me pregunto si no también podemos tener un proceso de duelo por alguien que en algún momento sí fue cercano, no sé, digamos un padre, un abuelo o algún familiar, pero que no tenemos depositadas esperanzas de felicidad en esa persona, ¿no? Pero que de algún modo también hay alguna importancia que tenemos hacia esa persona o alguna relación que nos conecta, ya sea de sangre o de otro tipo, ¿no? Y entonces aún así, aunque no tenemos depositadas nuestras esperanzas de felicidad, su muerte, digamos, dispara un proceso de duelo, ¿no? Entonces, no sé si eso también lo pueden contemplar o ustedes solamente contemplan el caso donde hay esos depósitos de felicidad en la persona, ¿no? Bien, Efraín, gracias. Voy a activar la cámara a ver si funciona esta vez. Bueno, no excluimos esa posibilidad, desde luego. Sí pensamos que puede haber duelo por una persona pues, que forma parte de tu círculo familiar, de conocidos, de amigos, que forma parte de tu vida, ¿no? Y experiencias así podrían desencadenar diferentes reflexiones, diferentes emociones, etcétera. Pero pensamos que no tan importantes o no tan fuertes o tan intensas como las de alguien muy cercano, ¿no?
preferimos nosotros utilizar esta idea de alguien con que tienes una relación eudemonista, en el sentido de que le da valor, de que le da cierto sentido, de que forma parte de lo que para ti es importante, ¿no? Y a veces con las personas no tan cercanas a uno no tenemos ese tipo de consideraciones, ¿no? No tenemos ese tipo de relación. En consecuencia, creo que las emociones serían diversas, quizá menos intensas, quizá menos duraderas. El periodo de duelo podría ser más corto, podría así revelar cosas sobre ti que son importantes, ¿no? Quizá podría hacerte pensar en por qué estabas alejado, por qué esa persona no era tan cercana a ti, o por qué no te importaba tanto, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso es parte del proceso de duelo. Pero una consecuencia, creo yo, de nuestro argumento es que hay muchos procesos de duelo de acuerdo con lo que tú has mencionado, ¿no? Con el conjunto motivacional subjetivo de cada persona, con la forma en que se reacomoda y la forma en que, digamos, las circunstancias lo golpean, ¿no? Entonces aquí habría que ver justamente cuál es la peculiaridad de esas circunstancias y yo creo que podría uno entender cómo se despliegan esos duelos, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí. Sí, sí, perfecto. Gracias por la respuesta. No, al contrario, gracias por la pregunta. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente? O... Sí, ¿me dejas decir algo más? Sí, sí. Yo creo que... activo mi cámara. Yo creo que si uno acepta que el objeto intencional del duelo es la pérdida de una relación de carácter eudemonista, creo que eso es suficientemente amplio para abarcar eso. O sea, creo que no tendrías que decir que si, no sé, tu abuelo lo quieres mucho, pero no es alguien en que tengas expectativas sobre proyectos y tal, es alguien a quien quieres. Y creo que en un sentido amplio cabe entre lo que hace valiosa la vida de una persona. Esa noción está en Cholby, pero está primero en Nussbaum y es esta visión aristotélica, digamos, de que hay muchos elementos que hacen valiosos nuestra vida, desde los proyectos hasta los afectos que tenemos. Entonces yo creo que eso hace que, sí, como decía Francisco, pues sea gradual. Hay gente que es mucho más fundamental en ese sentido, que la manera en que contribuye a nuestra felicidad puede ser más fundamental, pero hay otros que también contribuyen aunque no haya una dependencia en proyectos y de otro tipo, simplemente porque hacen tu vida como una mascota. Yo pensaría, por ejemplo, una mascota para algunos de nosotros es parte fundamental de lo que hace buena nuestra vida, ¿no? Paseamos con ella, pasamos tiempo con ella, eso también, ¿no? Pero un poco en el sentido que decía Francisco, pues lo que tiene más visos de poder transformar tu identidad es lo que sí está más entrelazado a esa parte en la eudemonía que tiene que ver con los proyectos fundamentales, yo creo, porque otros, digo, mi gato, mi perro, los quiero mucho y son parte de mi rutina y los extraño cuando he perdido a alguno de ellos, pero no transforman mis proyectos su ausencia, ¿no? No transforman mis proyectos más fundamentales de vida. Los míos no, a lo mejor los de alguna persona sí, pues. Y creo que también los afectos con gente como mi abuelo o tal, que puedo quererlo y tener una historia y tener, pueden ser, no digo que sean como una mascota, pero digo, pueden ser afectos que no transforman los proyectos más fundamentales, pero que puede ser uno entendiéndolo como parte de lo que hace la vida de uno buena, ¿no? Plena, sí, en un sentido amplio de vida. Entonces vamos a pasar con las demás participaciones y tenemos a José Araya. Bueno, es algo que Él es Abraham, que quede claro. No pongas palabras en mi boca. ahora soy. Me imita muy bien, pero no soy yo. Entonces, ¿con quién vamos a continuar? ¿No? Allá. ¿Se escucha?
¿Y ahora sí? Bueno, el caso es este. Es alguien que no es muy cercano a ti, que ya no tienes como, o sea, ya no estás conectado, pero al principio su muerte hace que algo te despierte y tienes un gran conflicto. Por ejemplo, algún amigo de infancia o alguien que conociste en algún momento tiene una muerte y te enteras de que murió. Y esa muerte hace que te des cuenta de tu lugar en el mundo, te hace enfrentar tu natalidad, ¿no? Tu mortalidad, o sea, como que te afecta mucho, ¿no? Y sí sientes un proceso de duelo hacia a eso. Y de alguna manera es como, o al menos como se me ocurre que se puede poner, es que la relación que pierdes no es con la persona porque ya esa relación prácticamente ni existía, pero sí hay una reconfiguración de tus recuerdos narrativos sobre tú quién eres, qué fue tu infancia. No sé cómo eso acomodaría con esto porque tiene un componente epistémico muy importante, pero ya no hay relación, ¿no? Porque te enteras, y bueno, se pueden hacer muchos casos de ese estilo en el que te enteras 20 años y dices, "Ah, ¿se murió? Wow, no, y eso te hace, ¿no? Creo que eso puede pasar cuando te enteras que alguien con quien hace mucho tiempo que no tienes interacción le pasó algo muy fuerte y eso te hace como una pausa de vida y que te pone a pensar, ¿no? ¿Cómo verían ese tipo de casos? Gracias, Abraham. Creo que es una experiencia muy familiar, esta que tú has presentado. Es una experiencia para mí no tan desconocida, es familiar. Y yo diría, en la línea de nuestro argumento, que estas muertes de personas lejanas en el tiempo, ¿no? En la distancia incluso, pues sí remueven cosas de la narrativa de uno, ¿no? Hubo una relación con esas personas, a veces muy estrecha, a veces de amistad muy cercana o de compañerismo, o era parte de proyectos importantes, ¿no? Con quien hacías cosas, ¿no? Jugabas fútbol o nadabas juntos o iban a clases juntos, etcétera. Y creo que eso remueve mucho en tu identidad práctica, ¿no? En el tipo de cosas que tú piensas que podrías haber hecho o te hacen pensar en lo que valorabas, en lo que te era importante, en afectos que eran significativos, ¿no? En actividades que compartías que eran placenteras o estimulantes o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí, que la muerte de alguien tan cercano en ese sentido, aunque no es cercana, pues remueve eso, ¿no? Pero al mismo tiempo no estoy seguro de que afecte fuertemente la estructura de tu vida cotidiana. Es decir, sí te afecta temporalmente, ¿no? Desde luego. Ese es el caso justamente de Martha Nussbaum en este famoso libro, ¿no? Paisajes del pensamiento. Es lo que narra ella. Unos días, pues su vida se vio afectada, estuvo en un duelo muy intenso, lamentó profundamente lo que sucedió, etcétera, pero su vida, digamos, pronto se encauzó en el ritmo que le era habitual, ¿no? Creo que eso nos pasaría a la mayoría. Al menos yo puedo reconocer algo así, ¿no? Hago una pausa, reflexiono en esa pérdida. Ahora que hemos leído a Cholby, creo que en esto hay un componente de autocomprensión, de autoaprendizaje muy importante, muy valioso, ¿no? Y yo creo que vale la pena rescatarlo como la función o el valor más importante del duelo, pero uno continúa con su vida de manera más o menos ordinaria pronto, creo yo, ¿no? Y justamente en virtud de que no es una relación cercana. Sí. Yo, de esos casos que describe, yo diría que no es duelo. Y si es autoconocimiento, bueno, yo digo que no, o sea, digo, cuando uno se entera de gente así y hizo un golpe, ¿no? Pero yo pensaría que no es duelo, sino, sí, digo, o sea, lo fácilmente si no cumple con la condición de que es una persona actualmente tan juventud. Yo diría que no es duelo, aunque claro que es autoconocimiento. Y aunque, o sea, no solo el duelo, por supuesto, puede implicar una transformación en mi identidad vía el autoconocimiento, ¿no? Pero sí es representar como la muerte de alguien muy importante. Pues no sé si es importante para la propia felicidad, no sé. A mí, bueno, me parecería raro. Igual no hay, igual pues es un continuo, ¿verdad? No es como que en este círculo, aquí empiezan los que sí y allá los que no. Supongo que es un continuo, que eso, no sé, que puede haber relaciones que están allí. Pero si es alguien, yo diría que probablemente en muchas de esas cosas no es duelo, ¿no? Lamentas la gente, la muerte de alguien y además lo lamentas como puedes lamentar la muerte, no sé, de un vecino, por ejemplo, que no era tu amigo. Yo diría que no necesariamente es duelo, pero no
no, pero el golpe emocional hay un golpe emocional de todas maneras, yo diría. No sé, solo eso. Aunque Tenías apagado el micrófono. Sí. sí. O sea, me parece que puede haber casos de duelo, ¿no? En el caso de amigos que en su momento fueron muy cercanos. Yo creo que pueden ser episodios muy breves, tal vez, pero realmente yo creo que puede ser duelo, ¿no? Bueno. No sé. No sé. Yo creo que sí. Tienen sus micrófonos apagados. Caos. Pero, perdón, es que estoy haciendo un pinche aquí. Sí, como dicen, o sea, hay casos sí, de alguien a lo mejor sí cercano, pero que ya no tenemos ese contacto, ¿no? O que ya no es relevante para nuestra felicidad o nuestra autonomía, ¿no? Pero, y entonces al enterarnos de su muerte no entramos en un proceso de duelo, ¿no? Sino más bien nos lamentamos, ¿no? O nos sentimos tristes, pero seguimos con nuestra vida, digamos, cotidianamente, ¿no? Porque no hay ese impacto, ¿no? Sí, yo no quería ser muy autobiográfica, pero yo recientemente perdí a un amigo que es probablemente de mis mejores amigos y no vivíamos cerca, nos veíamos algunas veces, no sé, 2 veces cada 2 años, no sé, nos veíamos poco, pero hablábamos siempre muy bien y para mí es una pérdida en el sentido de que creo que con nadie hablaba como hablaba con él, o con muy poca gente, digo, muy pocas son 2 o 3, ¿no? Y es como muy importante, pero, y fue doloroso, pero siento que no hizo una transformación en la estructura de mi vida justamente, ni en el autoconocimiento, porque era un amigo con el que no tenía nada que lamentar, o sea, era una amistad, siento yo, muy sin conflictos y muy estrecha. Yo creo que allí hay duelo, es una de las personas más importantes. No hay autoconocimiento, yo diría, o no hay mucho de autoconocimiento, no cambia mucho ni lo que pienso, yo diré, y hay duelo, y yo creo que hay un vacío en la vida de uno, esa cosa eudaimonista o demonista, yo creo que hay un vacío allí y que es un duelo que no necesariamente se vive tan agudamente justamente por la estructura cotidiana de la vida, porque no era parte de la estructura, pero que ciertamente hace que uno esté más solo en el mundo. Y yo creo que eso sí cuenta como duelo. Quizás hay muchas fenomenologías también del duelo y no tiene que ser tan agudo, no sé bien esto de lo largo, ¿no? No sé bien, sí, esto que dices del proceso, la persona puede ser muy importante en tu vida y a la vez no tener una transformación en tu identidad, porque no hay esos otros elementos, yo diría, ¿no? No hay mucho no hay mucho que conozcas a partir de esa experiencia, ¿no? Eres básicamente el que eras y lo suficiente. Creo que lo que dice Rocío contesta un poco lo que pregunta Ángeles, que está en el chat, ¿no? Ángeles Araña. Sí, justamente nos hace preguntarnos por nuestra vulnerabilidad de vida. Pero le quiero pasar la palabra a José, si me permites, Katia. José Araya. Sí, adelante. Bueno, que decía Ángeles era para responder que en efecto esta pérdida que narra Rocío sí es muy importante para ella, en primer lugar, para ambos seguro, y ciertamente no hay estas etapas del duelo, ¿no? Como las presenta, por ejemplo, Kubler-Ross, ¿no? No hay enojo, no hay negociación, etcétera. Pero sí hay una pérdida muy significativa. Yo no siento que sea muy diferente a los casos que presentaba Abraham. Es decir, alguien de tu infancia significativo para ti, pues por supuesto que representa una pérdida en relación con lo que valorabas antes y que a lo mejor no valoras ahora o que sigues valorando, etcétera. O sea, me parece que hay mucho lugar justamente para acomodar muchas emociones que son, según yo, típicas del duelo, ¿no? Bien, ahora sí pasamos con José Araya para continuar. ¿Aló? ¿Sigo? Sí, Ya. ahí. No pensaba en esto del objeto intencional del duelo. Ayer pensaba que no tenía, pero en realidad tienen razón, sí lo tienen. Solo que
Creo que es otro. Creo que, claro, tenemos la tristeza por un lado, ¿no? Eso cubre el caso de Abraham, ¿no? La tristeza se distingue del duelo, ¿no? La tristeza hay una pérdida también de una persona o algo, pero esa pérdida de esa persona o algo no es una pérdida de un aspecto de nuestra propia autobiografía, de nuestra propia narrativa, ¿no? Yo creo que eso que hace la diferencia, ¿no? Y hay, digamos, así como una teoría científica, hay ciertas hipótesis que son más centrales que otras y no estamos dispuestos a sacrificar, pero sí estamos dispuestos a sacrificar otras hipótesis menos centrales. La idea es que cuando hay una pérdida de una persona o algo que ocupa un lugar central de nuestra propia autobiografía, ahí hay duelo. Lo eudaimónico yo creo que sobra. Pensar en el caso de una persona abusada por su padre, digamos, durante la infancia, durante la adolescencia, que esta persona aún no adulta, legalmente adulta, vive con este padre, digamos. Esta persona, este padre, forma una parte central de la descripción que esta persona se hace a sí misma, de quién es, ¿no? Forma una parte central de su autobiografía, una parte muy negativa de quién es, ¿no? Su padre es algo muy negativo en su vida y determina la manera en que ella se percibe a sí misma, ¿no? Muere su padre. Aunque muere una parte muy negativa de su vida, hay duelo, ¿no? Que alguien, una persona o algo forme parte de nuestra estructura eudaimónica, yo creo que no es tan importante. Podemos tener duelo por pérdidas de personas o cosas que son súper negativas para nuestra propia autobiografía y que ocupan un lugar, aún siendo negativa, central en nuestra concepción de nosotros mismos, en nuestra historia, digamos. Está lleno de estos casos, ¿no? De mujeres abusadas que sufren el duelo de las muertes de sus abusadores, ¿no? Eso, pensar que ese es el objeto intencional en realidad del duelo y que da cuenta de la diferencia entre tristeza y duelo, bien, en los casos que presenta Abraham y otros que podemos imaginar. ¿Puedo decir algo? Bueno, hay una discusión ahí justamente que no tratamos aquí sobre, no sé, me parece interesante, quiero pensarlo, pero hay una discusión ahí justamente de las críticas que Cholvi hace a Nussbaum, ¿no? Que uno puede estar en duelo con una persona que no contribuyó e incluso fue en contra de tu felicidad, ¿no? Y bueno, una cosa que decíamos nosotros es que Nussbaum no tiene la idea de que deba haber contribuido, sino de que tú la considerabas importante, aun cuando te haya dañado. Era alguien que era importante en tu vida, era alguien que tu vida hubiera sido más plena si hubieras tenido tal o cual, ¿no? No tienes que decir que sí lo tuvo, ¿no? Y yo pienso que eso, no estoy segura, pero pienso que eso podría reacomodarse, o sea, me parece que no habría tanta diferencia. Si tú aceptas que una mujer como esta es una mujer abusada o una mujer como sabe, tiene la idea, no necesariamente, tiene la idea de que su vida, la expectativa, de que su vida hubiera sido mejor, hubiera sido una vida más buena, si no hubiera pasado tal cosa, o si hubiera pasado tal cosa, o sea, esa persona le importa en lo que significa una vida mejor para ella, en lo que significa una vida, no es alguien, no sé si me explico. Quiero pensarlo, me parece interesante, pero no sé si hay realmente tanta diferencia. Y sobre que tenga que ser necesariamente alguien importante narrativamente en quién soy, tampoco sé. Yo, por ejemplo, este caso que ponía de mi amigo, no sé si narrativamente es importante en quién soy. Tal vez la experiencia del duelo tras esa muerte revela que sí lo era, ¿no? Esa es la gracia del autoconocimiento que nos trae el duelo, ¿no? ¿Cómo? Que si muere esta persona que yo no tenía por tan cercana y tengo esta experiencia de duelo, eso sugiere que tal vez esa persona sí era parte importante de mi propia autobiografía, ¿no? Esa es la gracia del duelo, que nos da o otorga autoconocimiento de ese modo, ¿no? Nos puede informar acerca de qué cosas eran especialmente valiosas para nosotros y qué cosas no, ¿no? Yo seguiría manteniendo, a mí me parece que puede seguir siendo importante mantener este amigo que no era cercano y que, claro, es parte de la historia de mi vida y es parte muy importante de la historia de mi vida, pero además es parte que, aunque no dependan mis proyectos y tal, con quien hablaba de la manera más
que eso no era seguido, pero era alguien con quien me comunicaba y eso era muy placentero. Hay gente que forma parte de mi vida por desgraciada. No sé, todos tenemos un jefe que detestas o has detestado o que es, y que forman parte de tu vida y puede ser de tu narrativa, hasta dónde te fuiste a trabajar y por quién y se mueren y no siento duelo. O sea, alguien puede ser parte de la narrativa de tu vida y muy fundamental sin que Pero uno puede acomodar eso muy te lleve. fácilmente, manteniendo esta idea que así como en las teorías científicas hay hipótesis que son más centrales que otras y que no estamos dispuestos a sacrificar, pero sí hay otras hipótesis más externas, ¿no? Más alejadas de ese centro, que sí estamos dispuestos a sacrificar y que importan menos, ¿no? La idea es que nuestra propia narrativa, nuestra propia autobiografía también, hay hipótesis acerca de quiénes somos nosotros que son más centrales que otras, y esas no las estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Podemos explicar algunos delirios en base a un mecanismo de autodefensa, ese corazón autobiográfico, ¿no? Entonces la idea es esta, que está mi jefe, digamos, que yo detesto, es parte de mi autobiografía, interactúo con él todo el tiempo y muere, ¿no? Y claro, no tengo un duelo como el que tengo cuando muere mi madre, por ejemplo, ¿no? Pero tengo un micro duelo, y el micro duelo sería una pérdida de una hipótesis acerca de mi autobiografía que está más alejada del corazón de mi autobiografía. Esas sería un duelo que incomoda menos. Y a medida que nos acercamos más al corazón de mi autobiografía, a ese conjunto de hipótesis acerca de mí mismo que no estoy dispuesto a sacrificar, el duelo es más brutal, ¿no? A mí me sería muy raro llamarle a ese duelo. Yo no llamaría eso duelo. O sea, me parece un poco forzado decir que si muere, puede ser parte muy importante y no en la orillita. A lo mejor es la razón por la cual vivo en una ciudad, por la de ese que puede ser muy, yo no diría que necesario, no, se me haría medio raro. Yo no, se me hace difícil pensar esa experiencia como duelo. Bien, vamos a continuar, ¿no? Con las preguntas. Y nada más les pido que si van a participar, alcen la manita y no olviden los micrófonos. Para pues, también darle oportunidad a los demás de participar, ¿no? Entonces está también Mayahuel, que... Bueno, creo que ya pasó mucho tiempo en la discusión, pero quería nada más decirle a Rocío que los animales no humanos, que son personas no humanas, pueden ser para mi felicidad cotidiana tan importantes, incluso mucho más, que los animales humanos. Entonces, contribuyen a mi felicidad cotidiana, cosa que, y no quiero ser autobiográfica, es nada más una hipótesis, pero hay gente que los animales no humanos contribuyen a su felicidad, a sus proyectos de vida, etcétera, de maneras inmensamente más significativas que cualquier animal humano. Por supuesto que son quizá casos límite, quizás no es lo usual, lo cotidiano, sin embargo, son casos y no por minoría, no porque sean esos casos minoría han de desestimarse, ¿no? Pienso yo. Y por otro lado, a mí me inquieta mucho, tampoco es autobiográfico, a mí me inquieta mucho la gente con nulas relaciones interpersonales. Es decir, se siente extraño, creo yo, o sienten ellos extraño, el no participar de un duelo, el no dolerse por la muerte de alguien que han conocido, sencillamente porque ese alguien, como decía otra persona en las intervenciones, no ha participado en la vida de uno para nada. Sí lo conocimos o la conocimos, en fin, pero ¿qué sabemos? ¿Qué relaciones tenemos?
no hay no hay ningún proyecto que involucre a esa persona. Entonces, me parece un poco, no sé si raro o forzado el sentir algo, o a lo mejor yo soy la que estoy mal, pero sentir algo por la muerte de alguien que no has visto en 20 años. Sí, lo conociste en la primaria. Mala onda que haya muerto, por supuesto, pero sí deberíamos sentir algo, sí deberíamos dolernos por todas esas personas que alguna vez conocimos, quizá han muerto pero no han contribuido de ninguna manera, ni significativa ni no significativa, a nuestro proyecto de vida. No sé, repito que soy neófita y a lo mejor son un poco pueriles mis comentarios, pero bueno, me parece interesante sobre todo de la gente que no tiene vínculos afectivos. ¿Le puedes abrir el audio a Francisco que va? Sí, Mayagüel, sobre quién forme parte de de lo que consideramos bueno en nuestra vida. Yo creo, no, otra vez no es normativo. O sea, yo creo que hay gente para la que de hecho los animales no juegan ningún papel o sus mascotas no. O habemos otros en los que sí, aunque no sean parte quizás de proyectos fundamentales. Habrá otros en los que más no es normativo. Yo creo que todo eso es así. Cuando decimos que lo que presentamos acá se refiere al duelo interpersonal, no es, bueno, o sea, no se compromete con nada, no es duelos por otras pérdidas, incluyendo una mascota, no es por eso, es porque yo no sé si todo lo que decimos acá alcanzara a llegar hasta allá, a lo mejor sí, algunas cosas sí, para varios tipos de duelo, pero no es como decir que porque sean duelos menos importantes, son otros tipos de duelo, ¿no? Y a lo mejor mucho de esto seguramente valdrá en la medida en que son duelos, pero quizás no todo. Y del otro de las relaciones interpersonales, pues no sé si es, yo diría un poco lo que ya discutíamos con Abraham, quién sabe hasta qué punto sean duelos si es una persona. Y es gradual, yo también diría otra vez, ¿no? No hay un punto en el cual ya empieza a ser duelo o no, yo creo que es gradual y habrá casos allí intermedios, sí. No sé, ¿tú quieres decir algo, Francisco, sobre eso? Para pedir que te activen. ¿Sí? Bueno, si escuchamos las preguntas, creo que está ahí. Hola, ¿puedo hacer ya mi pregunta? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la plática. Pero, a ver, de lo que he escuchado aquí, se habla de relaciones interpersonales, pero yo tengo una pregunta que puede ser un poco extraña, pero ¿puedo considerar la relación conmigo mismo y con mi cuerpo y partes de mi cuerpo como parte de esas relaciones interpersonales? Mi pregunta es concreta. Mucho de lo que se ha dicho aquí acerca del duelo parece aplicarse a pérdida de partes corporales, ¿sí? Cuando alguien pierde un brazo, pierde una pierna, ¿sí? Esto eh, inevitablemente afecta tu identidad práctica, eh, afecta en términos de la estructura de tu vida, ¿sí? Eh, eh, tiene implicaciones a nivel de autoconocimiento, ¿sí? Cualquier persona que haya tenido un accidente y haya perdido una parte de su cuerpo, sabe de esto, de todas las implicaciones que puede tener y hay una suerte de tristeza, pero yo me pregunto si se puede hablar propiamente de duelo por la pérdida de partes corporales. Eh, entonces, bueno, ahí la dejo, esa sería mi pregunta. Sí, yo voy a decir una cosa breve y después si le...
puedes abrir el micrófono a Francisco. Yo no sé mucho, pero hasta donde recuerdo sí hay, acá a lo mejor nos pueden decir los compañeros, sí hay duelos por pérdidas de miembros hasta donde yo sé. Y supongo que precisamente, sí, los duelos por pérdidas de mascotas, de miembros, de relaciones interpersonales, pues supongo que tendrán elementos comunes. No todos, pues, pero elementos comunes sí. Katia, ¿le pudieras abrir el micrófono a Francisco? Gracias, Gustavo, qué gusto verte. Francisco va a decir algo más. Sí. Hola, Gustavo, gracias por la pregunta. Gracias, Katia. No, bueno, yo estoy seguro que sí, que hay esta experiencia de duelo por un miembro, ¿no? Por un miembro que tiene uno y que pierde por accidente o lo que sea, ¿no? Yo creo que es una experiencia de duelo importante, genuina, como has dicho. Y hay otros tipos de duelo, ¿no? Duelo por perder algo que nos parece valioso, ¿no? Quizá un trabajo, un bien, una posibilidad de hacer algo, etcétera. Eso puede experimentarse a veces con las etapas del duelo que son más o menos típicas. Pero en el trabajo que hemos presentado nos hemos concentrado, sí, en el duelo interpersonal, que nos parece que tiene como características paradigmáticas. Bueno, no a nosotros, a varios autores, ¿no? Esa pérdida ante una persona, digo, esa pérdida que tiene uno de una persona muy cercana, muy querida, es como la experiencia paradigmática. Y creo que a partir de lo que uno pueda decir sobre esta pérdida paradigmática, podría uno iluminar otros casos de duelo como el que has presentado, Gustavo. Sí, espero haberte dicho algo interesante. En algún sentido es una relación interpersonal, es decir, la relación que tienes contigo y con tu cuerpo y con partes de tu cuerpo. Entonces, por eso parece como que podría llegar a ajustarse a mucho de lo que han dicho. Y ya no me meto con duelo hacia yoes pasados, ¿no? Es decir, también sería como parte de esta relación interpersonal, digamos así, que tiene uno con uno mismo, con etapas previas de la vida de uno mismo, ¿no? Con aquel que fui y que lamento que haya muerto, ¿no? Que haya desaparecido. Sí, ya tengo audio. Sí, es muy interesante lo que dices, Gustavo. Yo creo que vale la pena pensar en eso. Quizá en otra oportunidad vamos a ampliarlo más. Pero yo también quiero agregar algo. Sí, bueno, de hecho, entre los que definen el duelo suelen decir eso, ¿no? El duelo es una experiencia por la pérdida real, percibida o anticipada de algo importante en nuestras vidas. Puede ser una persona, una mascota, un ideal, por ejemplo. Y me parece que lo que dices de los yoes pasados podía encajar allí en la pérdida de un ideal. Yo creo que cuando uno pierde ideales, o cambia de ideales, uno también puede escribir eso como un yo pasado. Entonces creo que la caracterización general del duelo pues captura eso, una pérdida de algo importante o central en nuestras. Bien, pues vamos a pasar con la pregunta de Olvet. Olvet, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Ya? Ya. Ya. A ver, es más bien un comentario porque me interesó mucho la pregunta de José y también la de Abraham, porque es verdad que si tú hablas de la identidad tuya, entonces, digamos, alguien que fue muy importante en tu vida, digamos, por ejemplo, en la infancia, o alguien que tuvo una influencia muy negativa sobre ti, como por ejemplo un padre abusador, pero que de alguna forma es parte de lo que tú eres ahora, ¿no? Entonces yo sí creo que puede haber un duelo, o también lo que dice Gustavo de los yos pasados, ¿no? O sea, yo sí creo que puede haber un duelo porque de alguna forma todo eso te mueve muchísimo lo que eres ahora. O sea, te das cuenta de todas esas influencias que fueron y que te constituyen lo que eres, ¿no? Y entonces sí puede haber ahí un duelo muy grande, porque además son relaciones muy ambiguas. Por ejemplo, con un padre abusador, entonces es un padre y le tienes una cantidad de
tienes una cantidad de relaciones con esa persona, pero a la vez también toda la parte negativa ha formado parte de lo que eres, ¿no? Entonces, sí hay ahí una especie de duelo. No sé, habría que analizar más esos casos, ¿no? Porque creo que son más importantes, o sea, no son nada más las relaciones cercanas en ese sentido, sino relaciones que fueron cercanas y que de alguna forma te constituyeron lo que eres ahora, ¿no? No sé qué tengan que decir, es un comentario más. Gracias, Olbet. Sí, yo creo que hay que pensar mucho más en estos casos. Creo que lo que decimos da pie para hacer algunas consideraciones de cierto interés. Sí, me parece que uno podría pensar en el duelo bajo, digamos, esta primera aproximación de Kubler-Ross, ¿no? En la que hay ciertas etapas que uno va pasando, no de manera lineal, pero pues, que sí que se presentan en el duelo, ¿no? Enojo, negación, negociación, aceptación, etcétera. Y creo que hacia muchos de los casos que han presentado, incluso lo que pregunta José Araya en el chat, uno puede tener ese tipo de etapas, ¿no? Y podríamos hablar en términos muy generales de que hay un duelo, ¿no? Hay un duelo por un padre abusador, por un amigo muy cercano o muy lejano, por un objeto, por un yo pasado, etcétera, ¿no? Hay sin duda formas de ver instanciadas estas etapas en esas pérdidas. Y creo que podríamos sí considerar desde el punto de vista del autoconocimiento y desde el punto de vista de lo que es valioso para la vida de uno, hasta qué punto estas pérdidas representan justamente un replantearse la vida, un replantearse actividades más o menos cotidianas que tienen que ver con la identidad práctica, ¿no? Y creo que lo que estamos proponiendo nosotros es una buena base, digamos, para examinar este tipo de casos y considerar, ¿no? Hasta qué punto son instancias más o menos cercanas al caso paradigmático. El caso paradigmático es el que nosotros proponemos analizar en este argumento, ¿no? El caso de la pérdida de una persona muy cercana a nosotros, ¿no? Y que tiene un valor, sí, claramente importante para nuestra vida. Y hay casos como creo que son los que están tocándose, en donde no es tan claro ese valor de esa pérdida para nuestra vida. Insisto que podría ser gradual. Bueno, es una insistencia que hemos puesto en el argumento, ¿no? Esta cercanía es gradual y tiene que ver con hasta qué punto se trenza nuestra vida, ¿no? Con la vida de la persona que ha fallecido. Y supongo que esa es una buena forma de medir el asunto, ¿no? Es decir, el grado de cercanía y el valor de la persona para nuestra vida ayuda a entender hasta qué punto hay un duelo ahí más o menos intenso, más o menos prolongado, hasta qué punto esta pérdida representa una valoración más o menos completa de nuestra vida y lo que sigue a la pérdida de la persona que ha fallecido, ¿no? Sí, muchas gracias. No sé si Rocío quiere agregar algo. Pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta, Katia. Sí, es de José Araya. Hola, sí, estábamos acá conversando con Abraham acerca de lo que planteaba Gustavo delante sobre la pérdida de una parte del cuerpo, ¿no? Claro, conversamos y parece, claro, en casos en que ciertas partes del cuerpo son fundamentales para quienes somos, como un tenista, ¿no? O un músico, un tenista que pierde su brazo, ¿no? Ahí experimenta el tremendo duelo, ¿no? Pensaba, si no, tal vez parte de la explicación de la experiencia de un miembro fantasma puede ser esta incapacidad de aceptar que ese aspecto fundamental de quien yo soy ya no está, ¿no? Claro, no es toda la explicación, pero uno podría tomar ese camino ahora pensando ahora. Pero pensamos con Abraham, en realidad, un caso súper interesante, donde puede haber una suerte de duelo gozoso. Pensábamos en una persona transgénero que pierde su pene, ¿no? En una operación. Digamos que al perder, al sufrir esta amputación de una parte de su persona, en lugar de pasar un mal rato y tener que reacomodar la realidad, al parecer la experiencia es de un puro gozo, ¿no? de una vida nueva que se abre, ¿no? Hay una suerte de abandono de una vida anterior, pero el paso a una nueva vida. Pero a diferencia de los casos típicos de duelo, esta nueva vida es súper gozosa, digamos, ¿no? ¿Eso es duelo o qué? Digamos, yo no sé. Digamos.
Bueno, yo no sé si realmente ahí hay duelo, no sé. Hay un cambio de vida ciertamente y quizá podrías lamentar en algún sentido la vida que perdiste, ¿no? Pero la vida que tienes, según te entiendo, es tan plena o tan llena de oportunidades, tan gozosa como dices, que no sé si sea realmente una experiencia de duelo, ¿no? A lo mejor es otra cosa, es quizá algo más cercano a un renacimiento, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. Creo que sí. Bien, tenemos una pregunta acá en el chat que es de Ángeles Eraña, que dice, lo que digo es, en términos de autoconocimiento, quizá, y en términos de la estructura de mi vida, quizá también, porque me hace revisar cómo he vivido, es decir, si algunos elementos respecto de mi autoconocimiento cambian, ¿no cambiaría la estructura de mi vida cotidiana o no? No sé si entendí la pregunta. La pregunta es si puede haber cambios de autoconocimiento que no supongan transformaciones en la estructura de mi vida. ¿Es la pregunta? ¿La entendería bien? No sé si... ¿Sí? ¿La entendí bien? Ah. Bueno, pero la entendí bien o no. Él comenta, no acabo de entender por qué creen que la identidad práctica está tan intrínsecamente ligada Bueno, yo... a la vida actual ordinaria, pensando en lo de Abraham, el pasado y lo ordinario del pasado. ¿No dirían que es constitutivo de una? Y que es por ello que estos casos en los que se mueve alguien del pasado, alguien cercano del pasado, y nos enteramos y son casos de duelo. Además, no sabía que nos afecta en tanto que nos hacen preguntarnos por nuestra propia vulnerabilidad y vida. Lo que yo digo, continuando Ángeles Eraña, es en términos de autoconocimiento, quizá, y en términos de la estructura de mi vida, quizá también porque me hace revisar cómo he vivido. Es decir, si algunos elementos respecto de mi autoconocimiento cambian, ¿no cambiaría la estructura de mi vida cotidiana o no? Fin del comentario y de la pregunta. Bueno, no hemos entendido muy bien el sentido de la pregunta, en parte por problemas aquí con el audio, que hay como cierto eco. Yo creo que sí, que hay experiencias como las que plantea Ángeles, en donde cambia el sentido de la propia vida, ¿no? Quizá en este caso hablaríamos de la identidad de uno, ¿no? En términos metafísicos muy fuertes. Pero también creo que hay cambios en la identidad práctica, en lo que hacemos cotidianamente o dejamos de hacer cotidianamente, ¿no? Y es verdad, yo creo que hay ciertas pérdidas que de pronto se revelan como significativas, ¿no? Y que justamente la experiencia del duelo muestra por qué son significativas, ¿no? Lo que nos preocupa, lo que nos quita el sueño, lo que nos enoja, lo que nos hace sentir la necesidad de revisar algunas cosas, ¿no? Y supongo que eso para ciertas personas puede desencadenar cambios importantes en lo que hace. A lo mejor la pérdida de un amigo lejano hace que valores, ¿no? Digamos, ciertos libros o hacer música de cierta manera o practicar un cierto deporte y de pronto decides volver a hacer eso, ¿no? Yo creo que eso no es nada descabellado y que pasa muchas veces, ¿no? O incluso podría pasar en sentido contrario, ¿no? La pérdida de un amigo lejano te hace dejar de escuchar cierta música o te hace dejar de frecuentar ciertos lugares o dejar de practicar algún deporte, etcétera, ¿no? Me parece que sí, que hay lugar para muchos cambios importantes, ¿no? Pero creo que eso es una consecuencia justamente de que el duelo tiene un valor dirigido al autoconocimiento y a revalorar, ¿no? Aquello que nos importa para nosotros, ¿no? Y pérdidas significativas a lo largo de nuestra vida, pues creo que justamente capturan ese elemento, ¿no? De autoconocimiento y de revisión de lo que valoramos, ¿no? Tanto, digo, perdón por insistir, para la identidad de uno, en términos generales, como para la identidad práctica, ¿no? Lo que podríamos dejar o empezar a hacer cotidianamente. Me perdí
perdida con el chat, pero veo ya lo que escribió Ángeles. Yo creo que, pues si por identidad práctica uno entiende aquella que se configura a partir de las prácticas que uno realiza como agente en los roles diversos que juega, sus compromisos, sus proyectos, lo que haces cotidianamente, las cosas en las que te ocupas cotidianamente, una transformación radical, por ejemplo, que me vuelva vegana o por ejemplo, que una transformación radical en mis proyectos sociales que estructuran las cosas de las que me ocupo y los roles que juego, creo que esa es una razón por la cual decir que la identidad práctica está ligada a la vida cotidiana. Bueno, a la vida cotidiana entendida así, los proyectos en los que me ocupo, a qué dedico mi tiempo, qué cosas me importan y qué compromisos tengo ideológicos y de otro. Creo que es una razón. Pero la vía del autoconocimiento justamente da también posibilidad de pensar que la identidad práctica puede a veces no tener, bueno, que la identidad práctica, por supuesto, está conectada también con un conjunto motivacional, con lo que creemos, las creencias que tenemos, los deseos que tenemos, etcétera, y que pueden modificarse sin que se transforme los proyectos cotidianos, ¿no? O sea, es otra vía. Uno puede conocer cosas de sí mismo que pueden ser motivacionalmente importantes en general, aunque eso no suponga una transformación en la estructura de mis proyectos. Y creo que esa es otra forma en la que está ligada, o sea, que también constituye parte de la identidad, que no supondría pues necesariamente una transformación en los proyectos cotidianos. A ver si entendimos bien. Sí, pues muchas gracias a todos. Vamos a terminar este taller aquí y los invitamos a que continúen con nosotros porque pues en breve empezaremos otro. ¿Vale? Gracias.